Uno, dos. ¿Sí? Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. ¿Usted me dice cuándo comencemos? Bueno, vamos a comenzar a predicar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a continuar con las exposiciones de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Tomen asiento. Esta ilustración la usé en la iglesia bíblica por su gracia en Yanquihue y la voy a repetir acá el día de hoy para comenzar este sermón. Hace algunas semanas, quizás un mes o un poquito más, Cristiano Ronaldo hizo una declaración muy polémica en una entrevista que le hicieron. No sé si usted está al tanto de aquella declaración, pero Cristiano Ronaldo es un futbolista muy conocido. Este fue entrevistado y en esta entrevista él dijo que era el jugador más completo de la historia. Repito, Cristiano Ronaldo dijo que él era el jugador más completo de la historia. En otras palabras, es el mejor de los mejores. Se declaró a sí mismo. Como es obvio y evidente, los Messi lovers saltaron a comentar y no se quedaron callados. Y también los Cristiano lovers respondieron y se armó la típica, el típico conflicto en redes sociales. En este caso, ambos sectores apoyando a su propio jugador, Cristiano Ronaldo versus Messi. ¿Quién es el mejor? La idea, hermanos, es que hay un cierto sector de los futbolistas que se adhieren a Cristiano Ronaldo y hay un cierto sector de los futbolistas que se adhieren a Lionel Messi. Son, por ende, dos hombres representativos de cierta cantidad de gente que se adhiere al fútbol. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. ¿Quién será el mejor? Seguramente hay diferentes opiniones. El motivo de esta ilustración no es decir quién es el mejor, sino que simplemente ilustrar de que hay dos personas que representan diferentes sectores o cantidad de personas. Pues bien, en la Biblia también existen dos personas. Existen dos Adanes. De hecho, el sermón del día de hoy se llama el pecado imputado. De eso vamos a hablar el día de hoy. El pecado imputado. ¿Qué significa eso? Existen dos Adanes que la Biblia revela. Está el primer Adán y el postrer Adán. Dos hombres. Dos reinos. La idea es que nosotros como creación de Dios, como humanos, bíblicamente hablando, o estamos en el primer Adán o estamos en el postrer Adán. No hay ninguna persona que haya existido en toda la historia que sea un ser neutral. El neutralismo no existe. O estamos en el primer Adán o estamos en el postrer Adán. No existe la persona que esté fuera del primer Adán y fuera del postrer Adán.
Esa especie de neutralismo no existe en la Biblia. ¿Dónde estás tú? ¿En el primer Adán o en el postrer Adán? Nosotros los creyentes evidentemente estamos en el postrer Adán, que es Jesucristo. Entonces en la Biblia, si usted me acompaña al libro de Romanos, capítulo 5, desde el capítulo 5, desde el versículo 12 al versículo 21, ese es el bloque epistolar que vamos a estar trabajando con la ayuda de Dios. Capítulo 5 de Romanos, versículo del 12 al 21. Sin embargo, el sermón se va a enfocar específicamente en el versículo 12. De hecho, este va a ser un sermón con muchas partes, porque, repito, el bloque epistolar es desde el versículo 12 al versículo 21. Pero hoy nos haremos cargo desde el versículo 12. El versículo 12. No obstante, voy a dar lectura desde el versículo 12 al versículo 21. ¿Me siguen? Así que doy lectura en el nombre de Jesús. Abro comillas. Dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento. Todo este bloque epistolar tiene básicamente una línea de pensamiento. Tenemos al primer Adán y al postrer Adán en una cierta comparación, ¿ya? Y todo este bloque epistolar se titula básicamente o tiene como sustancia a los dos Adanes. Pero hoy, como dije al comienzo, nos vamos a enfocar solamente en el versículo 12. Y este versículo 12 dice, lo repito, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, coma, así la muerte pasó a todos los hombres, coma, por cuanto todos pecaron. Ya. A la luz de este versículo vamos a sacar algunas cuestiones de las cuales vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de 4 cosas. Punto 1, la entrada del pecado en el mundo. La entrada del pecado en el mundo. Punto 2, la entrada de la muerte en el mundo. La entrada de la muerte en el mundo. Punto 3, la universalidad de la muerte. La universalidad de la muerte. Y punto 4, la razón de la entrada de la muerte. Ahí están las 4 cuestiones de las cuales vamos a estar hablando en relación a este versículo 12 y que tiene que ver con las diferentes comas. De ahí saqué estos puntos. ¿Ya? Ahora, el pecado tiene 3 dimensiones. El pecado tiene 3 dimensiones. Estoy seguro que usted de una u otra manera ya ha sido expuesto a esta enseñanza, pero vamos a recordar algunas cositas antes de entrar propiamente tal al texto, versículo 12. Cuando queremos comprender algo de la Biblia por metodología de interpretación, nosotros sabemos que debemos estudiar el tema desde Génesis a Apocalipsis. Si queremos tener una comprensión correcta de un tema, tenemos que rastrear el tema desde Génesis a Apocalipsis. Y el tema en cuestión que esté bajo investigación, obviamente se va a manifestar en diferentes contextos. Y nosotros sabemos que es el contexto que nos revela el uso o el sentido de un término. Entonces, a la luz de esta investigación que se supone que el predicador ya la hizo, ya estudió, ¿cierto? Entonces yo doy las conclusiones del estudio y de la investigación. Es usted que tiene la tarea de repasar y estudiar una y otra vez en casa esta cuestión. Entonces, dicho esto, nosotros concluimos que el pecado, cuando se estudia de manera seria en la Biblia, tiene 3 dimensiones. 3 dimensiones que deben estar muy claras para aquella persona que quiere predicar. Eso es tener formación. Estas 3 dimensiones. Y estas 3 dimensiones obviamente se han bautizado con terminología teológica. En ese sentido tenemos a lo que llamamos el pecado heredado, tenemos a lo que llamamos el pecado imputado y tenemos lo que llamamos los pecados personales. Ahí están las 3 dimensiones. Pecado heredado, pecado imputado y pecado personales. Sin embargo, el sermón del día de hoy se va a enfocar principalmente en lo que es el pecado imputado. Pero es correcto de manera tangencial ver los otros aspectos del pecado. Si nosotros tuviéramos en mente los 3 aspectos del pecado y a la luz de eso quisiéramos dar una definición que capture lo que la Biblia revela, podríamos decir que el pecado es todo estado, imputación y acción contraria a la gloria de Dios. Repito, pecado es todo uno estado, imputación 2 y acción contraria a la gloria de Dios, que atenta dolosamente contra la ley eterna, contra la ley natural y contra la ley divina. Esta definición captura las 3 dimensiones del pecado. Pecado heredado cuando habla de estado, pecado imputado cuando habla de imputación
y pecados personales cuando habla de acciones que atentan contra la gloria de Dios. Eso es el pecado. Ahora, también cuando uno estudia esta cuestión del pecado, sale a colación aquí o allá el concepto de pecado original. El pecado original, encontramos esta terminología en muchas tradiciones teológicas. Encontramos la cuestión del pecado original en el sistema católico romano, en el sistema protestante evangélico. También hay explicaciones en la teología liberal o neortodoxia. La cuestión es que el término de pecado original es un término muy manoseado y no siempre significa lo mismo. Va a depender de quién usa el término, a qué se esté refiriendo. En ese sentido, el pecado original se ha usado para indicar el primer pecado de Adán. A ver, hay gente que cuando usa la terminología pecado original se está refiriendo al primer pecado personal de Adán. Pero también hay otras personas que cuando hablan del pecado original se están refiriendo al pecado heredado, es decir, a la naturaleza pecaminosa. Solamente a esa dimensión del pecado, a la naturaleza pecaminosa. Hay otras personas que cuando hablan de pecado original se están refiriendo a dos dimensiones del pecado, a la dimensión del pecado original y a la dimensión del pecado imputado. Como ustedes pueden ver, esta terminología pecado original no es tan simplista, tiene muchos usos dentro del mundo de la teología. ¿Cuál es el uso más correcto? Al finalizar este sermón, supongo que estará claro eso si Dios me ayuda. Entonces, solamente para recordar, porque esta es una iglesia que goza por la gracia de Dios de muy buena formación, por ende, solo para recordar qué cosa es el pecado heredado si lo quisiéramos definir. El pecado heredado es aquel estado pecaminoso con el cual nacen todos los humanos. Esto enfatiza la verdad de todas las personas heredan este estado pecaminoso de sus padres y los padres de los de ellos hasta llegar a Adán y Eva. O sea, esta naturaleza pecaminosa se transmite generacionalmente. Toda persona que nace en este mundo, toda persona que ha nacido, está naciendo y nacerá, nace con este estado pecaminoso, que se ha llamado pecado heredado, que se conoce como depravación total, que se conoce como condición de pecado, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega a nosotros? A través de nuestros padres generacionalmente. Adán, el hijo de Adán, pasa por todos los que han nacido, llega a mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y Freddy cuando nació. Este pecado parte desde la concepción misma. Cuando una persona es concebida en el vientre de su madre, trae la herencia del pecado original, en el sentido de pecado heredado. ¿Por qué se llama pecado original cuando se usa en este sentido? Es porque es la consecuencia del primer pecado personal de Adán o porque viene siendo pecado original o fuente para los pecados personales. ¿Qué sé yo? Entonces, en eso estamos claros. Y debido a que tenemos una condición pecaminosa, que el pecado heredado básicamente afecta los tres elementos de nuestra alma: el intelecto, las emociones y la voluntad. Son afectadas por este pecado heredado, no desde el punto de vista intensivo, sino desde el punto de vista extensivo. Eso quiero que esté claro, hermanos, que nosotros creemos en el pecado original y que afectó todas las facetas del alma desde el punto de vista extensivo, es decir,
se manchó la parte cognitiva, la parte emotiva y la parte volitiva del ser humano. No es intensiva, porque si fuéramos pecadores por herencia desde el punto de vista intensivo, estaríamos diciendo que somos como los demonios, porque ellos son pecadores de manera absoluta y desde el punto de vista intensivo. No, nosotros somos pecadores desde el punto de vista extensivo. Y debido a que somos pecadores por naturaleza, obviamente nosotros materializamos pecados personales. ¿Cuántos pecados cometió usted esta semana? Haga un análisis desde el lunes hasta hoy. ¿Cuántos pecados cometió personales? Pecados que cometió el hermano Rodrigo y yo no cometí. Puede ser que esta semana el hermano Rodrigo haya sido más pecador que yo en lo que se refiere a pecados personales. No sé, él pecó unas 300 veces, poquito más dice, 480, por ahí, ya 480 veces. Puede ser que yo esta semana pequé 7 pecados. ¿Me está siguiendo? Pero quiero simplemente hacer que en cuanto a pecados personales, hay gente más pecadora que otros. En ese sentido. Puede ser que la otra semana yo peque más que el hermano Rodrigo y así nos vamos. Pero la cuestión es que los pecados personales son la materialización concreta de que tenemos una naturaleza caída. Entonces ahí tenemos dos dimensiones del pecado. Una viene siendo fuente de la otra. Pecado heredado, fuente; pecado personal, efecto, el fruto. Y el pecado imputado. El pecado imputado, hermano, se define de la siguiente manera. El pecado imputado se transmite directamente de Adán a cada individuo en cada generación. Puesto que yo estaba en Adán, el pecado de Adán se me fue imputado directamente. No por medio de mis padres y los padres de estos. El pecado imputado es una imputación inmediata. Inmediata. A ver, dijimos que el pecado heredado se transmite generacionalmente, de forma mediata, de forma indirecta. El pecado heredado se transmite generacionalmente, de forma mediata y de forma indirecta. Es algo interno. ¿Me sigue? El pecado imputado, a diferencia, es una imputación directa, inmediata y eterna. Es decir, la culpabilidad del primer pecado de Adán se me imputa a mi persona. No pasa por mi padre ni por mi abuelo. Es decir, cuando yo fui concebido, directamente se me imputó el pecado del primer Adán, la culpabilidad de ese pecado y la penalidad de ese pecado. Ese es el pecado imputado. ¿Por qué razón? Porque yo estaba en Adán y con Adán cuando Adán pecó. Estaba con Adán de manera inconsciente, de manera no personal, pero estaba ahí. Y estaba en Adán desde el punto de vista de la representación que Adán hace a la humanidad. Bien. Tenemos aquí las tres dimensiones del pecado. ¿Cuál es el uso de pecado original que yo hago comúnmente y que creo que captura de mejor manera lo que la Biblia revela? Es el siguiente. El pecado original es el doble efecto del pecado personal de Adán en su descendencia. El pecado original es el doble efecto del pecado personal de Adán en su descendencia, por cuanto estos últimos pecaron con él y en él. Es decir, el pecado original de Adán, el primer pecado personal de Adán, tuvo dos efectos. Un efecto se llama pecado heredado y el otro pecado imputado. Dos efectos cayeron sobre nosotros. Dos efectos cayeron sobre nosotros
dos efectos tuvo el pecado de Adán en nosotros. Ahora, hermanos, a la luz de esto, nosotros tenemos que ser conscientes que yo creo, por ejemplo, en estas tres dimensiones del pecado, creo que la Biblia revela eso. Pero quiero hacerles conscientes que no todos los creyentes creen esto. Vamos a ver qué cree el pelagianismo en relación a esto. Vamos a ver qué cree el agustinianismo en relación a esto. Vamos a ver qué cree el arminianismo en relación a esto. Porque nosotros convivimos con estas personas de manera directa o indirecta. ¿Qué es lo que quiere decir Romanos capítulo 5, versículo 12? Por ejemplo, cuando Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire, cuando usa la palabra pecado aquí, ¿se está refiriendo a las tres dimensiones del pecado? ¿Se está refiriendo a dos dimensiones del pecado? ¿O se está refiriendo a una dimensión del pecado? ¿Se da cuenta que por eso es importante la introducción que hice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos claros que el pecado entró en el mundo. ¿Pero qué dimensión entró? ¿Todas? ¿Algunas? Sigamos leyendo, dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Quiero hacerles consciente el día de hoy que esta última frase, esta última expresión, desde la última coma al punto final de este versículo, mire, la expresión que dice, por cuanto todos pecaron, esa palabra pecaron, ese verbo, y ese adjetivo todos pecaron. Repito, por cuanto todos pecaron, esa parte final, esa colita final del versículo, ha sido objeto de debate en toda la historia del cristianismo. Y debido a que se ha interpretado de diferentes maneras, han surgido diferentes tradiciones en cuanto a lo que se cree del pecado. Ahí, algunos interpretan desde el punto de vista pelagiano, desde el punto de vista agustiniano y desde el punto de vista arminiano. ¿Sabía usted que la expresión pecado original, el primero que la usó en el mundo de la teología fue Agustín de Hipona? En la historia de la teología, hasta donde yo sé, el primer personaje que usó la palabra pecado original fue Agustín de Hipona. No significa que Agustín de Hipona haya inventado el concepto. El concepto ya existía. Pero que este concepto se haya bautizado como pecado original, el primero que lo acuñó y lo usó fue Agustín de Hipona. 354 después de Cristo a el 430. Estaba en el contexto donde también los padres de la iglesia tenían el gran drama del gnosticismo. En ese contexto, la primera disputa se dio entre Agustín de Hipona y Pelagio, el británico Pelagio. ¿Sabía usted, mi hermano, que de una u otra manera hay dos modelos que han competido hasta el día de hoy? Algunos han tenido algunos matices, algunas ediciones, pero a grandes rasgos existen dos modelos: agustinianos versus pelagianos. Y todos los pájaros raros mezclados entre medio. Porque siempre están los que son mezcladitos, comen de los dos lados. Pero los dos paradigmas o modelos integrales son agustinianismo y pelagianismo. En ese sentido hago una pregunta pedagógica. ¿Usted es agustiniano o usted es pelagiano? Lo va a saber conforme se desarrolle este sermón.
¿Qué dice Agustín de Hipona? ¿Qué dice Pelagio? Pelagio, hermano, dice, en relación a esta frase final, ojo, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice Pelagio? Pelagio dice que lo único que existe como pecado en el ser humano son los pecados personales. Hermano, de estas tres dimensiones, Pelagio toma el pecado personal y dice lo único que existe en la raza humana. Nosotros, dice, no pecamos porque Adán nos haya heredado una naturaleza pecaminosa. Nosotros no pecamos porque se nos haya imputado un pecado y somos culpables por el pecado de Adán. No, no, Señor, dice Pelagio. Pelagio dice, el hombre peca sí, pero por el mal ejemplo que dejó Adán. Usted se va a encontrar desde Pelagio hasta acá con gente que abraza esta postura. El hombre es pecador porque quiere pecar, pero también si quiere hacer el bien lo hace. O sea que todo el modelo pelagiano lo que está diciendo es que todos nacen como Adán. De la misma manera que nació Adán, nacen todas las personas. Ese es un sistema integral. A mi juicio totalmente equivocado, pero es un sistema puro dentro de su equivoco. Agustín de Hipona no estuvo de acuerdo con esto, y Agustín de Hipona lanzó una verdadera bomba en el mundo de la teología y dice, aquí se está refiriendo al pecado imputado. Agustín de Hipona básicamente puede ser que esté implícito el pecado heredado, pero no nos metamos en esa cuestión. Aquí, de manera objetiva, se está hablando del pecado imputado. No está negando el pecado heredado, pero aquí se está hablando del pecado imputado. Agustín dijo, señores, bíblicamente hablando, estoy parafraseando lo que Agustín dijo de acuerdo a su teología, el hombre no solo recibe una naturaleza pecaminosa, amén a eso, tiene pecados personales, amén a eso, pero además de esas dos dimensiones, el hombre es pecador por imputación, o sea, el hombre es culpable y por ende tiene una pena que es la muerte física. Porque el pecado heredado trae la muerte espiritual, pero el pecado imputado trae la muerte física. Eso cree la tradición agustiniana. O sea, la tradición agustiniana cuando ve la Biblia cree en las tres dimensiones del pecado. Y aquí en el versículo 12 piensa que está hablando del pecado imputado. ¿Están claros? Pero aparece otra tradición que también es muy famosa, que es la tradición arminiana. Hermanos, ¿sabe usted lo que creen los arminianos en relación a esta cuestión? Los arminianos sí creen en el pecado heredado. Los arminianos sí creen en la herencia pecaminosa. Los arminianos sí creen que el pecado por naturaleza se transmite generacionalmente. Los arminianos creen que el niño nace por naturaleza pecador. Y por ende también cree en los pecados personales, que son sus frutos. Pero ¿sabía usted, mi estimado, que los arminianos no creen en el pecado imputado? ¿Sabía eso? Los arminianos no creen que las personas nacen culpables. Aunque son pecadores por naturaleza, los arminianos dicen que ese pecado de naturaleza no es culpa del individuo. Los arminianos dicen que recién el ser humano recibe la culpa cuando realiza pecados personales.
cuando la persona realiza pecados personales, es culpable. ¿Se está dando cuenta la cuestión de las grandes diferencias entre nuestra creencia y la creencia arminiana? Entonces, cuando miramos la cruz, el arminiano no toma la cruz de la misma manera que nosotros o los que venimos de la tradición agustiniana. ¿Qué es lo que soluciona la cruz? Cristo en la cruz pagó por nuestra culpabilidad, cayendo la pena sobre él, porque él murió físicamente. O sea, que el pecado imputado de Adán, el pecado de Adán que se me había imputado a mí, llámese así, culpa y pena, se fue imputada de mi persona a Cristo en la cruz. Él fue mi sustituto, el postrer Adán. La cruz soluciona el pecado imputado. Sin embargo, el arminiano, como no cree en el pecado imputado, para el arminiano, cuando el arminiano predica el evangelio, el arminiano cuando dice que Cristo paga por nuestros pecados en la cruz, se está refiriendo a sus pecados personales, no al pecado imputado. ¿Sabía eso? Por eso a mí me cuesta tanto trabajar con un arminiano, porque las diferencias no son simples. Porque cuando predicamos el evangelio tenemos explicaciones distintas. Por supuesto que andan arminianos ignorantes. Yo he escuchado incluso a arminianos que creen en el pecado imputado. Bendita ignorancia. Pero no son consistentes con su sistema. O sea, en realidad no son verdaderos arminianos, aunque ellos creen que son arminianos. Son inconsistentes con su sistema por ignorancia. Pero cuando hay un arminiano consciente de su arminianismo, la cosa cambia, mi hermano. Porque no estaríamos predicando el mismo evangelio. Cristo no estaría pagando el pecado imputado en la cruz bajo la lógica del sistema arminiano. Los arminianos te dirán, no, si nosotros igual creemos que el hombre es depravado. Creemos la depravación total. Y con eso tratan de tapar el problemita. Ahora, dentro de la lógica cristiana, esa postura igual se conoce que está dentro de la ortodoxia, entre comillas. Incluso las investigaciones actuales de la doctrina del pecado, hay muchos eruditos que se están yendo por ese lado, no están creyendo en el pecado imputado. Ellos dicen que el pecado imputado fue una innovación de Agustín. Porque dicen que es, en otras palabras, estúpido creer que somos culpables por el pecado de otra persona. Entonces ahí donde la posición agustiniana, en aquellos que creen en el pecado imputado, hay dos escuelas. Está la escuela de los realistas y está la escuela de los federalistas. Realistas y federalistas, ambos creen en el pecado imputado, pero tienen explicaciones distintas para validar esa postura. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí está hablando del pecado que cometió Adán, obviamente, pero este pecado entró al mundo. ¿Qué pecado entró al mundo? ¿Cuál
es la relación entre el primer pecado de Adán y la humanidad. Aquí está hablando del pecado imputado, no está hablando del pecado heredado. Así el pecado entró al mundo, dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, hay una puerta llamada primer hombre y por ahí entró el pecado hacia la humanidad, pecado imputado, con su pena, con los efectos de la culpabilidad y la muerte física. Y dice, y por el pecado, la muerte, se está refiriendo a muerte física. Si estuviera hablando aquí de pecado heredado, estaría hablando de la muerte espiritual. Otra puerta, y por el pecado, la muerte. Y aquí, en la universalidad del pecado, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, universalidad del pecado. O sea, el pecado imputado es universal. ¿Por qué? ¿Por qué es universal? Así la muerte pasó a todos los hombres. Porque como la pena de la muerte pasó a todos los hombres, se está manifestando una universalidad. Así la muerte pasó a todos los hombres. Hermano, y aquí entramos al punto 4 y en nuestra palabra final. ¿Por cuánto? O sea, aquí nos va a dar la razón de todo lo que venimos diciendo. ¿Por cuánto todos pecaron? Pero aquí hay que entender esta palabra, todos pecaron, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a todos pecaron pecados individuales y personales? ¿O se refiere que todos pecaron en Adán? ¿Se da cuenta la diferencia? Porque los arminianos dicen que aquí, por cuanto todos pecaron, se refiere a pecados personales. Pero otros dicen que aquí se está refiriendo, habría que poner un paréntesis en él. ¿Me sigue? Como para traer luz en cuanto a la interpretación correcta. Por cuanto todos pecaron en Adán. Y aquí es donde los exegetas dicen que eso sería forzar el texto, porque el texto no lo dice. Entonces, pregunta, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Veamos a qué sentido de pecado se está refiriendo esta cuestión cuando dice así todos pecaron. Dice que la muerte pasó a todos los hombres. Pregunta, cuando dice a todos los hombres, ¿están incluidos los niños? ¿Hay niños que mueren? O sea, ya vimos que la muerte era la pena. Entonces, pregunta, ¿calza eso con que sean pecados personales aquí? Porque el niño cuando es bebé no tiene pecado personal. No hay culpa. Y pongámonos en el caso de que, ya, ok, el niño no es pecador en cuanto a pecados personales, ojo. Entonces no deberían morir los niños. Este es el mayor argumento que se le puede esgrimir a un arminiano. Si tú me explicas de manera razonable por qué mueren los niños, los bebés, yo me hago arminiano. Porque estamos claros que la muerte es pena del pecado, pero el niño no peca, no puede ser culpado por sus pecados personales, como dicen ustedes, porque ellos dicen que aquí se está hablando de pecados personales. Solamente calza a aquellos que tenemos la posición de que se refiere a pecado imputado. Porque ahí la evidencia es que aún los niños mueren, entonces se está hablando de pecado imputado, restrae la culpabilidad del pecado y la pena de muerte. Esa es la lógica para concluir que aquí debe entenderse la expresión por cuanto todos pecaron en Adán.
Ahora, dentro de aquellos que creemos en el pecado imputado, existen dos escuelas, los realistas y los federalistas. ¿Qué dicen los realistas? Que es la postura de Agustín. Está la postura de Agustín básicamente y la postura de Calvino, por decirlo de alguna manera. Federalistas y realistas. Por lo general, los dispensacionalistas se adhieren a la postura realista y la teología del pacto se adhieren a la postura federalista. ¿Qué significa esto? La postura realista dice básicamente que desde el punto de vista genético, desde el punto de vista real, de ahí realista, del punto de vista de la realidad, todos nosotros estábamos en Adán. Por ende, pecamos con Adán de manera impersonal e inconsciente. Pero estábamos ahí. ¿Cierto? Pero la posición federalista dice que esta cuestión funciona como algo representativo, que Adán fue nuestro representante y desde el punto de vista de la representación, desde el punto de vista que Adán es nuestra cabeza federal, cuando Adán pecó, como estaba actuando en nuestra representación, nosotros también pecamos. Ahora, no necesariamente tienes que ser teólogo del pacto para adherirte a la posición federalista. Todos los teólogos del pacto, por lo general, se adhieren a la posición federalista, pero no necesariamente todos los que asumen la posición federalista necesariamente son teólogos del pacto. ¿Cuál es mi posición? Mi posición, junto con otras personas que estudian la Biblia, es que en este punto estas posturas no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué no las dos? Yo veo que la Biblia revela las dos. ¿Por qué? Porque si solamente nos quedáramos con la realista, chocaríamos que se nos inculpa de pecado, de un pecado inconsciente, de un pecado impersonal. Eso solamente revelaría los efectos físicos del pecado. Entonces, a mi juicio, la posición más correcta que honra el texto sagrado es que ambas, de ahí que se define el pecado original como el doble efecto sobre la descendencia de Adán. Porque en cuanto al pecado imputado, no solo pecamos con Adán, porque estábamos realmente presentes, sino que pecamos en el sentido de representación. Ambas posturas le hacen mayor justicia a la Biblia. Entonces, hermanos, Cristo en la cruz se hace cargo de las tres dimensiones del pecado. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Hay algunos que dicen que Cristo se hace cargo solamente de dos dimensiones. Hay otros que dicen que Cristo se hace cargo de tres dimensiones. ¿Se está predicando el mismo evangelio o no? No. Estamos de acuerdo con el pecado personal, con el pecado heredado, pero hay un sector que está negando el pecado imputado. Tienen un evangelio cojo. ¿Cuál es la solución del pecado imputado? Cristo muriendo en la cruz. De ahí, hermano, del pecado imputado es que nace la doctrina de la justificación. Cuando nosotros hablamos de la justificación es aquello que ya no somos culpables. Que Cristo pagó, cumplió la penalidad de la ley en la cruz. Murió físicamente en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar. Desde la realidad del pecado imputado es que nace la solución de la doctrina de la justificación. ¿Me está siguiendo?
Entonces, si solamente hay gente que cree en pecado heredado y pecados personales, si fueran consecuentes, ¿por qué creen en la doctrina de la justificación? O sea, esto tiene un efecto dominó. Si estas cosas, creer una cosa u otra no es gratis. Y cuando atentan ya de manera directa contra la doctrina de la justificación, ahí se pone el terreno peligroso. Sin embargo, lo que pasa, mi hermano, es que hay personas que tienen conclusiones teológicas artificiales. ¿Qué cosa es una conclusión teológica artificial? Una conclusión teológica artificial es una conclusión que es bíblicamente correcta, pero que sin embargo su sistema teológico la contradice. ¿Me está siguiendo? Porque si ellos no creen en el pecado imputado, no deberían creer en la doctrina de la justificación. Sin embargo, creen en la doctrina de la justificación, de manera que su conclusión es correcta, pero su sistema es contradictorio. Ellos no lo van a aceptar. Por ejemplo, otra contradicción, la cuestión de la salvación del señorío. Ellos dicen que la salvación es por la fe sola, ¿sí o no? ¿Conclusión correcta? Conclusión correcta. Sin embargo, ¿qué cosa hay que hacer para ser salvo? Fe y arrepentimiento. Y en cuanto al arrepentimiento, rendición total, obra. Sistema dice una cosa, sin embargo, para salir del paso y porque saben que es incorrecto, no siguen la lógica de su sistema, sino que hacen una declaración artificial. Es por la sola fe. Nosotros no solamente debemos tener conclusiones correctas, sino que esas conclusiones correctas sean compatibles con nuestra realización del sistema teológico. Debemos aprender a identificar conclusiones correctas pero artificiales que son negadas por los sistemas a los cuales la gente se adhiere. Entonces, ya finalizando, por cuanto todos pecaron, se refiere al pecado imputado. ¿Sabía usted que el nuevo nacimiento o la regeneración se hace cargo en alguna medida de la naturaleza pecaminosa y del pecado heredado? Cuando el ser humano no es regenerado, tiene una naturaleza caída, que es el pecado heredado. Cuando nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Pero la naturaleza vieja sigue presente. Se inicia la guerra entre la carne y el espíritu. ¿Sabe usted, mi estimado, que el arminianismo y toda la tradición wesleyana, arminianismo wesleyano, cómo se hace cargo de la naturaleza pecaminosa post salvación, es decir, una vez que ya uno es salvo? Ellos creen en la santificación, en el perfeccionismo. Ellos dicen que porque tenemos el Espíritu Santo, si buscamos la santidad, podemos llegar a la perfección en este mundo y que a través de la obra del Espíritu Santo es posible quemar todo rastro de la naturaleza caída en este mundo y antes de la glorificación. De ahí que ellos buscan una y otra vez santificarse a través de retiros espirituales, a través de vigilias y vigilias. Hermanos, gente nueva que participa de vigilias y retiros espirituales, no lo hace pensando en lo que yo le estoy explicando, porque ellos llegaron cuando el auto ya estaba andando. Pero lo que está detrás es que ellos quieren eliminar el pecado de la naturaleza y llegar a la perfección. De hecho, la tradición wesleyana dice que esa es la segunda bendición, básicamente, donde se quema la naturaleza pecaminosa. Y los modernos pentecostales, el bautismo, la segunda bendición. Pero entendamos una cosa, ellos creen que se puede eliminar
o menguar la naturaleza caída a su estado mínimo, donde la persona ya es victoriosa al 100% sobre la naturaleza caída. En cambio, la otra posición es que, si bien es cierto, nosotros tenemos que luchar para que el pecado no reine sobre nosotros, pero es imposible eliminarlo antes de la glorificación. Esas son las diferencias. Cada declaración que usted hace es una pieza de dominó que empieza a hacer caer otras. No solo debemos hacernos cargo de la pieza de dominó que ponemos, sino cuántas piezas esa pieza hace caer. Sin embargo, la gente no es consistente y coherente con su sistema teológico. A veces se adhieren o los adoptan por camiseta, pero no porque sean conscientes de las implicancias y de los efectos lógicos de sus declaraciones. Y solo para terminar, estas posturas tienen efecto en muchas dimensiones. ¿Cómo va a practicar el discipulado un arminiano? ¿Cómo va a practicar el discipulado un agustiniano? Van a tener sus diferencias. ¿Qué cosmovisión tendrán de la educación cristiana? Van a tener sus diferencias, porque comparten presuposiciones distintas en cuanto a hamartiología. ¿Quién tiene un evangelio más integral, más completo, más glorioso? Cristo se hace cargo del pecado en su totalidad. En la cruz pagó por la penalidad. Actualmente nos libra del poder del pecado. Y en el día de la glorificación nos librará de la presencia del pecado. Cristo nos salvó. Cristo nos salva. Y Cristo nos salvará. Esa es la predicación del día de hoy. Esa simple expresión final ha hecho que corra mucha tinta teológica y hay muchas posturas y escuelas al respecto. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la iluminación que nos has dado. Enséñanos a tener discernimiento, a pensar coherentemente. Nosotros no nos adherimos al racionalismo, Señor, pero sí creemos que nuestra fe no es irracional. Nuestra fe es razonable. Porque usted no concibe las contradicciones. Creemos que hay misterios y paradojas en nuestra fe. Pero no hay contradicciones en nuestra fe. Gracias, Señor.